Romanos 2. Ahí es donde vamos a comenzar este día y vamos a leer no vamos a cubrir todo el capítulo, es bastante, pero vamos a estudiar 11 versículos más las referencias que tenemos. Como compartiendo mañana, en el capítulo 1 vimos la condenación de Dios de todas las tribus, de todas las naciones, de todos los gentiles. Ahora en el capítulo 2 vamos a ver cómo Pablo pone en juicio, trae ante la corte a todos los judíos, hablarles de que no son ellos exceptos, no son ellos especiales como ellos creían que eran, que Dios a ellos no los iba a juzgar por ser judíos, por ser descendientes de Abraham, pero no es así, la verdad. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Y en uno de los libros que ellos admiran mucho, es el libro llamado el libro de la sabiduría, tienen muchas frases donde ellos creen que Dios a ellos los va a tratar de una manera muy especial. Dejen leerles algunas de las frases de lo que dice en el libro que ellos creen. Dice: Dios ama a Israel sobre todas las naciones de la tierra. Otro dice: Dios juzgará a los gentiles con una medida y a los judíos con otra. O sea, Dios los va a tratar mejor a ellos. Dice otra frase: Abraham se sienta al lado de las puertas del infierno y no permite que ningún judío, por malvado que sea, entre al infierno. Aunque sea malvado. Hay otra mejor todavía. Los que son de la simiente o de la semilla de Abraham, de acuerdo a la carne, en todo caso, dice, aunque sean pecadores, aunque no crean y sean desobedientes para con Dios, entrarán en el reino eterno. Eso es lo que ellos piensan, ¿verdad? Dice, mientras que Dios nos castiga a nosotros, a nuestros enemigos, los castigará 1000 veces más. O sea, los gentiles. Ellos creían, los judíos, de acuerdo a este libro de la sabiduría, todas estas frases que vienen de ese libro y de otros libros, que Dios tiene una manera muy especial de tratarlos a ellos, como a veces nosotros mismos nos creemos también. Y déjenme hacerles una pregunta. ¿No pensamos nosotros de alguna manera, ¿cómo les diré? Inocentemente o convenencieramente, que Dios me va a tratar a mí un poco mejor que a los demás, porque después de todo, soy yo, ¿verdad? Dios tiene que quererme más a mí, porque no soy como los demás, ¿verdad? Yo soy quien soy y no me parezco a nadie, ¿verdad? Y creemos que Dios va a ser muy justo con nosotros, pero severo con los demás, sobre todo con nuestros enemigos, ¿verdad? Pero Dios nos trata a todos igual. Dios no tiene favoritos. Dios, sus favoritos son los que son los favoritos. O Dios es el favorito en sus corazones. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes tiene hijos? Nunca hagan diferencia entre uno y otro. Nunca tengan uno favorito y el otro menos, porque ellos notan y van a tener recelo, hasta odio contra su hermano y contra sus padres. Trátenlos siempre igual para que no haya esa diferencia. Nosotros a nuestras hijas siempre las dijimos desde chiquitas que las queríamos igual, que no había diferencia, y aún así ellas pensaban que queríamos más a la otra, pero solamente que uno ocupaba un poco más de amor, ¿verdad? La tabla, ¿cómo dicen? La vara de la corrección, ¿verdad? Pero los queremos igual. Pero nosotros los cristianos a veces pensamos que Dios a nosotros nos va a tratar de alguna manera diferente, pero no es así. La única diferencia es que si nos portamos bien, vamos a ser bendecidos. Si nos portamos mal, vamos a ser corregidos. Y Dios, aunque tiene mucha paciencia, aún la paciencia de Dios tiene un límite. Y como dicen allá en mi pueblo, a todo santo se le llega su día, ¿verdad? Llega el día en que Dios a todos nos va a llamar a rendir cuentas. Comencemos pues en el capítulo 2, que ahora Pablo, como les decía, estamos en el tribunal del universo.
Dios es el gran juez, Pablo es el abogado acusador que está presentando todos los cargos contra nosotros y contra los judíos. Y les dice a los judíos especialmente, pero también a los gentiles, pero aquí trata más bien con los judíos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Dice, no, por lo cual eres inexcusable, no tienes ninguna excusa, no tienes ningún pretexto, como dice en el capítulo 1:20, no tienen excusa. Le dijo eso a los gentiles, ahora le dice a los judíos, no tienes excusa, eres inexcusable. No te creas que a ti Dios te va a tratar de una manera, a otro le va a dar con el puño y a ti te va a tratar con guante blanco, ¿verdad? No, a todos igual. Y les dice, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿Saben que cuando nosotros juzgamos a otros, estamos nosotros tomando el lugar de Dios como jueces? Y realmente cuando condenamos a otro por sus pecados, nos condenamos a nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque nosotros conocemos que si está haciendo mal, debemos de conocer cuando nosotros también hacemos mal. Y dijo el Señor Jesús que si juzgamos a otros, nosotros también vamos a ser juzgados. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, vayan conmigo a Mateo 7, algo de lo que dijo el Señor Jesús sobre esto. 7:1. Y vamos a leer del 1 al 5. Mateo 7, 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados. Lo voy a simplificar. No juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado, y con la medida con que midas serás medido. ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Este es el Señor Jesús. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lo que quiere decir que nosotros, como de nuevo dicen en mi rancho, tenemos más cola que nos pisen, ¿verdad? Somos culpables de lo que juzgamos a otros. Tal vez sea un pecado que ellos están cometiendo que nosotros no hemos cometido. Y por eso nosotros nos sentimos mejores que ellos, ¿verdad? Pero ¿qué tal los pecados que nosotros hemos cometido que él tal vez no ha cometido? ¿Verdad? Le decimos, uy, si vieras cómo es ella. O si lo conocieras. Pero ¿saben qué? El Señor dice, yo te conozco, mosco, y estás peor que los demás. Y mira que te admiras de ellos, y mira tú cómo estás. Mira tú cómo estás. Ahora en Hebreos 10:30. Vayan conmigo ahora. Hebreos 10:30. Hebreos 10:30 antes de Santiago. Y después la segunda de Timoteo. Hebreos 10:30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Miren, 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¡Wow! Yo daré el pago, dice el Señor. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así es de que no queremos ser juzgados, no hay que juzgar a los demás. Porque todos cometemos errores, ¿verdad? Yo creo que aquí no hay ningún santo por sus méritos, ¿verdad? Somos santos por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, ¿verdad? Pero ¿hay algún santo aquí por su propio mérito? Si es así, vamos a hacer aquí en la esquina, vamos a poner una repisa y vamos a ponerle lo vamos a subir ahí. No, vamos a poner ahí una repisa y lo vamos a poner ahí y todos vamos a venir a rezarle. Porque es santo por sus propios méritos. ¿Quién?
Solo el Señor Jesús. Él es el único que vivió una vida perfecta, nunca cometió pecado, nunca desobedeció al Padre, siempre hizo lo que le agradaba al Padre. Así es que por eso solamente a Él adoramos nosotros. Todos los demás, saben que, yo no sé si es cierto, yo oí esto, que una historia verídica, según eso, en un pueblo allá de Tangamandapio, ese con crepúsculos arrebolados. Así era mi pueblo. Pero según eso, en un pueblo había un hombre que tenía su vida como cualquier otro. Y el sacerdote le decía, mira fulano, ven a la iglesia, ven a la iglesia. No, yo no tengo pecados. Ven a la iglesia. No, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Ve a confesarte, yo no tengo nada que confesar. Un día le dijo, mira, necesito que me hagas un favor. Necesito tu ayuda. ¿Me ayudas? Dijo, sí, ¿cómo no, padre? Dijo, mira, vamos a la iglesia y quiero que me ayudes a bajar un santo, porque lo tenemos que limpiarle la ropa y esto y lo otro. Y ya le ayudó a bajar el santo. Dijo, súbete ahí por favor, ahorita te lo paso. Estaba alto. Entonces lo subió ahí y empezó a tocar las campanas. Empezaron a tocar las campanas la gente del pueblo. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Nunca tocan las campanas a esta hora. Y la gente se empezó a juntar. Y ya llegó la gente. Pues qué pasa, dijo el padre. Pues los llamé a todos porque quiero decirles que en nuestro pueblo, no me van a creer, tenemos un santo, a fulano de tal, y toda la gente. ¿Qué? ¿Ese? A mí me robó tanto eso. No, hombre, vieras cómo andaba con la vecina ya. Y le empezaron a sacarle toda su ropa sucia ahí delante de todo el pueblo. Y el pobrecito sudando rojo de vergüenza. Según eso pasó. Yo no sé, yo no lo vi. Pero imagínense que alguien le haga algo así porque se creía tan santo. A ver si es cierto, vamos a ponerlo a la luz del día, a ver si no tiene ninguna mancha ni arruga, ¿verdad? Imagínense, así es que no hay que admirarnos de los pecados de los demás, porque cuando apuntamos para allá, hay 3 dedos apuntándome a mí. Mejor así lo dejamos, ¿verdad? Ya vimos lo que dijo el Señor, hipócritas. Yo no quiero estar en este grupo. Ok, versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y por qué dice la Biblia que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad? Porque es muy simple. Dios todo lo sabe. Dios es un Dios de verdad, ¿verdad? Dios es un Dios de verdad, entonces todo lo que hace es perfecto y todo es verdad. Y cuando lo juzga es con absoluta verdad y certeza. Dios nunca se ha equivocado, Dios nunca se va a equivocar. Entonces a todo aquel que juzga, lo juzga con un juicio perfecto. Nosotros si vamos a la corte, nos acusan de algo, y vamos a la corte, ¿qué tal si nos acusan de cosas que no hicimos? Bueno, el juez no sabe. Él no estaba ahí, él no vio, él solo se basa en lo que le dicen, ¿verdad? Pero Dios no se basa así porque Dios todo lo sabe. Si conoce hasta el número de cabellos que tenemos en la cabeza, ¿quién de nosotros nos hemos preocupado de contarnos cuántos cabellos tenemos? Y a Dios se le interesa, imagínense. A Dios se le interesa. ¿Creen ustedes que si se interesa en conocer el número de nuestros cabellos, no le interesa lo que nos pasa en nuestra vida? Todo, absolutamente todo. Yo quiero mucho a mis hijas y a mi esposa. Nunca le he contado los cabellos. Es más, ni las canas, porque no tiene. Ni canas tiene la chula. Así es de que yo no sé cuántos cabellos tiene, pero el Señor sabe. El Señor sabe. Imagínense cuánto se interesa en nosotros. Así es de que cuando Él juzga, lo hace perfectamente. De todo según verdad. Versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Recuerdan en el final, en el último versículo del capítulo 1, véanlo, versículo 32, que dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Oh, pero miren la segunda parte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Se dan cuenta? Todos tenemos culpa. Así es de que, entonces, ¿por qué nos vamos a admirar de los que
pecan, nosotros no vamos a escapar del juicio de Dios tampoco, ¿verdad? Versículo 4. O menosprecian las riquezas de su benignidad. ¿Se imaginan menospreciar las riquezas de la gracia, de la misericordia de Dios? Recuerden lo que dice en Gálatas 6:7, no se engañen, Dios no puede ser burlado, todo lo que siembren, eso cosecharán. Si siembran para la carne, de la carne cosecharán corrupción, mas si siembran para el Espíritu, del Espíritu recibirán vida eterna. Lo que sembramos cosechamos, ¿verdad? Yo el año pasado sembré unas calabazas y repartimos calabazas a varios aquí, los que venían. ¿Saben? Este año no coseché ni una calabaza. Tal vez porque no planté ni una semilla. ¿Será por eso? Yo creo que sí. Pero sí, saben que coseché muchos chiles. ¿Qué creen que planté? ¿Qué pregunta tan difícil, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces lo que uno siembra cosecha. Queremos recibir bendiciones, hay que ser bendecidores, queremos tener paz, hay que ser pacificadores. Queremos perdón, hay que perdonar. Queremos que nos ayuden, hay que ayudar cuando otros necesitan. Queremos que Dios nos bendiga, hay que humillarnos ante Él. Porque ¿qué dice? Que el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado, o sea, será honrado por eso. Así es de que hay que tener cuidado con lo que hacemos. Ahora dice, o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos trajo a los pies de Cristo? ¿Su justicia o su misericordia, su amor, su gracia, su bondad? Es como les he dicho, ¿recuerdan cuántos de ustedes vieron La Pasión de Cristo, la película? ¿Cuántos pudieron verla sin ni siquiera derramar una lágrima? Sin tener ese quebrantamiento en su corazón. ¿Cuántos pudimos verla así? Ninguno, creo yo, ¿verdad? Todos fuimos quebrantados en nuestro corazón cuando la vimos. Hay partes de la película que yo no pude ver. Poderla ver constante, sin titubear, sin parar, sin voltear la cara, no la puedo ver porque me parte el corazón ver lo que le hacen a mi Señor. Al Señor Jesús que dio su vida por mí. Yo lo tomo muy personal. Yo sé que murió por ustedes también, ¿verdad? Murió por todos nosotros. Pero cada uno lo tomamos personal. Hagan de cuenta que están lacerando, dándole de latigazos y de azotes a uno de sus hijos o sus hijas. Preferíamos nosotros tomar su lugar, ¿no es cierto? Cuando sus hijos han estado muy enfermos, están en el hospital, ¿no quisiéramos nosotros tomar mejor su lugar? ¿Verdad? Porque preferimos sufrir nosotros a que verlos sufrir a ellos. ¿Por qué? Porque los amamos. El Señor Jesús es mucho más que nuestros hijos. Mis hijas no murieron, no han muerto por mí, ni podrían morir por mí. Pero Él, siendo Dios, se entregó a sí mismo. Nos dice la Biblia que siendo Dios se hizo semejante a los hombres para morir por nosotros una muerte ignominiosa, una muerte vergonzosa, una muerte de cruz, porque saben, y eso no lo enseñan en las películas y se entiende claramente, ¿por qué no? Por respeto al Señor Jesús. Pero los judíos, los romanos, cuando crucificaban a alguien, lo crucificaban completamente desnudo, para humillarlos más, al máximo. Y ellos no sabían, ellos no reconocieron que Jesús era Dios. Lo que quiere decir que lo trataron como a cualquier otro criminal. Y todo eso, esa vergüenza, ese oprobio, esa humillación, la sufrió por nosotros. ¿Cómo no nos va a partir el corazón verlo que murió por nosotros? Al que nunca conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. ¿Verdad? Pero mucha gente cree que, no, el juicio de Dios, sí, ya lo he oído. Tengo 30, 40, 60, 70 años y el juicio de Dios no ha caído sobre mí. Todo su tiempo. Todo su tiempo. El juicio de Dios viene. En Génesis 6:8 vemos la historia de cuando Dios mandó el diluvio a la tierra.
Recuerdan que Noé encontró gracia con Dios y él y su familia fueron los únicos que sobrevivieron, los únicos que se salvaron. En Génesis 6:8, bueno, empezando en el versículo 6, Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Miren, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 13. Del versículo 13 dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. El único en toda la tierra, imagínense. Y pensamos que las cosas están mal ahorita en el mundo, cuando solamente había un solo hombre justo ante Dios y su familia. Y nos dice la Biblia que Noé predicó por 120 años y nadie vino a la salvación. Imagínense la dureza de los corazones. Por eso Dios los destruyó, les dio 120 años de tiempo. Ahora, nada más les voy a contar la historia. ¿Cuántos han oído a la historia de Lot? Sodoma y Gomorra, Dios destruyó las ciudades por tanto pecado que había ahí, pero mandó ángeles que vinieron y los sacaron de la ciudad antes de destruir la ciudad. Todos sabemos la historia, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Vinieron los ángeles, lo agarraron a él y a sus hijas de la mano y los sacaron a la carrera, porque Dios iba a destruirlos. ¿Y qué pasó con la mujer? La mujer no quería irse. La razón sabemos, porque volteó hacia atrás cuando le dijo que ni siquiera voltearan, que salieran corriendo, pero ella, su corazón todavía estaba en la ciudad de Sodoma o de Gomorra. Su corazón ya se había pervertido con las cosas del mundo, con el pecado del mundo, y prefería ya haberse quedado que haberse salido, y eso le costó la vida. Luego tenemos la historia de Jonás. Jonás, Dios lo mandó a predicar a Nínive, ¿verdad? Y el Señor le dijo que fuera, y él, ¿qué hizo? Agarró un barco y se fue. Le dijo: vete a San Francisco porque hay mucho pecado en San Francisco. Se subió un barco y se fue a Tijuana. Agarró todo a contra. Pero allá se metió al mar, ¿verdad? Bueno, no se metió al mar, estaba solo en la historia, ¿verdad? Hubo una gran tormenta, todos estaban ahogando, pensaron que iban a morir, y dijeron: alguien aquí debe de adorar. Cada quien clame a sus dioses. Lo hallaron, estaban a medio dentro del barco dormido, tranquilo. Dijo: Dios no me ve, ¿verdad? Estoy escondido. ¿Qué pasó? Fueron, los despertaron, le dijeron: clama a tu Dios. Y él dijo: sí, la culpa es mía. Lo avientan al mar, llega un pez y vámonos, se lo lleva. ¿Y va a donde lo echa? Va y lo lleva a donde tenía que ir. Allá lo vomita, para decirlo claramente. No le hizo la ballena. Ay, con todos los cuidados, ¿no? Una bañadita ahí en el mar. No, lo avienta con todo lo que traía dentro. Yo creo que le hizo indigestión, ¿se imaginan? Le hizo indigestión, a lo mejor cambió mucho chile o yo no sé qué, pero la ballena no lo quiso. Lo avienta, y entonces entra en la ciudad y les dice: 40 días y Nínive será destruida. ¿Y qué pasó? Todos se arrepintieron, incluyendo el rey decretó que todos tenían que vestirse de cilicio y sentarse en ceniza, ayunar, no comer y no tomar nada. ¿Y qué pasó? Todos se arrepintieron, Dios perdonó toda la ciudad. Todos se salvaron. ¿Cuánto duró de tiempo? Apenas entró, ese mismo día todos se arrepintieron. Lot lo tuvieron que sacar a fuerzas, pero a la generación cuando vivía Noé, todos murieron. Dios les dio 120 años y no se arrepintieron y todos murieron. ¿Por qué creemos nosotros que el juicio no va a venir? Esta nación y este mundo va por el mismo camino, porque dice la Biblia: como eran los tiempos de Noé, así serán los últimos tiempos.
¿Cómo está ahorita el mundo? Vemos todo el pecado, toda la pudrición, toda la maldad que hay en el mundo. ¿No ven las noticias últimamente? Los asesinatos, las muertes, los homicidios, no solo en los países allá árabes, en Francia, lo que acaba de suceder, con los musulmanes, pero donde quiera vayamos aquí a Palm Springs y vemos otro tipo de pecado abiertamente celebrado, ¿verdad? Pero no vayamos muy lejos, vayamos al baño y veámonos en un espejo, y ahí vemos más pecado también. Así es de que hay pecado, y lo más triste es cuando el pecado está en la iglesia, en la casa de Dios. Por eso nosotros somos llamados a ser santos. Somos llamados a ser santos, no enmascarados de plata. O sea, llamados a ser santos de Cristo, porque la Biblia dice, ser santos como yo soy santo, ¿verdad? Debemos de imitar a Cristo, porque eso es lo que quiere decir cristiano, imitaciones o imitadores de Cristo. Somos nosotros, representamos a Cristo ante el mundo fielmente. Bueno, debiéramos, pues llevamos el nombre de cristianos, ¿verdad? Tienen calor, ya los veo sudando, quieren abrir la puerta, abran las ventanas aquí, porque está la cosa que arde. Así es de que con toda confianza, si quieren abrir las ventanas allí, la puerta allá atrás, para que no se me duerman con el calor. Ok. Entonces, miren, vayan conmigo a 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3, 9. Para todos aquellos que creen que Dios les da tiempo indefinido, ¿cuántos han comprado cosas y dicen no pague interés por un año? Pero ¿saben qué? El año se cumple y luego vienen los intereses y no les dijeron cuándo les iban a cobrar de interés. Ustedes pensaban, no, el 3%, no, el 23%. Por eso les dieron en un año, porque en el siguiente año recuperan lo que perdieron en el primero. Miren lo que dice Pedro en 2 de Pedro 3, 9. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Miren, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón, hermanos, por la que Dios es paciente, porque Él no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie se vaya al infierno. Por eso nos da tanto tiempo, tiene tanta paciencia con nosotros. Ahora en 1 de Tesalonicenses 5. 1 de Tesalonicenses 5, 2. Dice, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Se dan cuenta? Que va a llegar y nadie va a escapar. Bueno, ¿dónde nos escondemos? ¿Debajo de las piedras? ¿Creemos que Dios no nos ve ahí? ¿Crees que si vamos hasta el infierno, ahí nos ve? Ahí nos encuentra su mano. Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. ¿A dónde podemos escondernos del Señor? En ningún lugar. Así es de que hay que ser obedientes mejor al Señor y no tener esa dureza de corazón, como dice en el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Atesora, ¿saben lo que quiere decir atesorar? Hagan de cuenta cuando están juntando un tesoro, o de otra manera más moderna, poner dinero en su cuenta bancaria. Estamos atesorando, estamos guardando, ahorrando. Bueno, estos están ahorrando para sí mismos la ira de Dios. Le están poniendo depósito cada vez más, cada mes, cada semana, cada día. Le están poniendo a la cuenta de la ira de Dios que van a recibir cuando llegue el día del juicio. Versículo 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Dios va a pagarle a cada uno conforme a sus obras. Y aquí hay un problema.
Vayan conmigo al versículo 16 del capítulo 1, la segunda parte del versículo 16. Mas el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Es lo que dice en el versículo. Porque en el Evangelio, el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Pero aquí está diciendo, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Bueno, ¿nos salvamos por las obras o por la fe? Nos salvamos por la fe, pero la fe da como fruto, da obras. Porque Santiago dice, enséñame tu fe por tus obras, ¿verdad? Entonces lo que quiere decir, cuando somos salvos, vamos a dar evidencia, vamos a dar fruto, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Por sus frutos los conocerán. ¿Qué tipo de frutos hay? ¿Saben que nosotros no juzgamos a nadie? Pero sí tenemos el derecho de ser inspectores de fruta. Nosotros inspeccionamos los frutos de los que dicen ser cristianos y vemos si los frutos son de acuerdo a lo que profesan. Por ejemplo, alguien en el trabajo, ustedes lo quieren traer al Señor y le empiezan a hablar del Señor y ustedes saben que se la pasan en la cantina, en la barra, en la vagancia, y le comparten el Evangelio y dicen, oh no, yo soy cristiano. ¿De veras? ¿Eres cristiano? Sí. ¿Y a dónde vas el domingo? Oh, me voy a ver el fútbol. ¿Y qué hace el sábado? Oh, el sábado voy con mis amigos, vamos a la barra, nos echamos unas cuantas y nos ponemos a jugar billar. Bueno, ¿ese es el fruto que da un cristiano? No, ¿verdad? Ese no es el fruto. El fruto que da un cristiano, ¿qué es lo que hace? Un siervo sirve, ¿verdad? Sirve al Señor y sirve a los demás en el nombre del Señor, porque Él es las manos, los pies, el corazón, los ojos del Señor. Entonces ahí es donde se ve quién es verdadero y quién no es verdadero. Por sus frutos los conoceremos, por nuestros frutos nos conocerán también, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes van a mi trabajo, les dicen, oigan, ¿conocen a Alfredo? Pues sí, aquí trabaja, ya tiene muchos años. ¿Y cómo se porta? ¿Cómo habla? ¿Qué tipo de historias o chistes cuenta? No vayan a ir, ¿ok? No, vayan si quieren. Y pregúntenle, Alfredo, ¿cómo se porta? ¿Cómo habla? ¿Qué cosas dice? En eso van a conocer quién soy yo realmente, porque ahí se va a ver mi fruto, mi testimonio, ¿verdad? Nosotros le llamamos nuestro testimonio, que son nuestros frutos. Entonces, por nuestros frutos nos van a conocer, ¿verdad? Y es lo que tenemos que tener mucho cuidado de cómo vivimos en el mundo. Recordemos, hermanos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor Jesús dijo, padres, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas en el mundo, ¿verdad? Qué bueno fuera que un cristiano, una persona viene a Cristo, en ese momento, ¡pum!, se va al cielo. Sí, pero hay otro problema. Sí, qué bueno para él, pero ¿qué tal sus compañeros y su familia? ¿Quién les va a hablar de Cristo entonces ahora? Por eso Cristo nos dejó aquí. Y por eso somos sus embajadores, somos sus misioneros, ¿verdad? Somos sus siervos. Él dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. No les dijo, ¿saben qué? Espérense de aquí hasta que llegue el rapto. No, les dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, empezando en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y recordemos, Jerusalén es donde estaban, ¿verdad? Estaban en el aposento alto, estaban escondidos a piedra y cal, primero, ¿verdad? Y el Señor ya cuando estuvo con ellos por 40 días ya para irse, les da la gran comisión que está en el capítulo 28 de Mateo. Y les dijo que predicaron en Jerusalén. ¿Dónde estaban? Y luego en Judea, es toda la región alrededor de Jerusalén. Por decir, estamos en Yacabali, todo el condado. Bueno, todo el condado. Y luego vayan a Samaria, es la mitad del país, a San Francisco, Colorado, Texas, y hasta los rincones de la tierra. Entonces eso es lo que el Señor nos dejó hacer sus representantes ahora, a llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura.
pero Dios nos ha salvado por su gracia, pero las obras representan nuestra salvación, ¿verdad? Nuestra fe. Porque ¿saben qué? De acuerdo a lo que creemos, es como actuamos. De acuerdo a lo que creemos, es lo que hacemos. ¿No es verdad? Si en nuestro corazón reina Cristo, vamos a querer agradar a Cristo. Vamos a querer obedecer a Cristo. Pero si decimos, bueno, soy cristiano, cuando me ven, pero cuando no me ven, ni me conocen. Por eso me voy lejos para hacer mis diabluras, porque allá no me conocen. Entonces, pero allá también está Dios y allá Dios me ve. Entonces somos unos hipócritas, como dijo el Señor Jesús, porque no hacemos lo que decimos que somos, ¿verdad? Bueno, vamos adelante. Versículo 7. Vida eterna a todos a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Miren nada más lo lindo que dice. Vida eterna, la salvación, a los que perseverando en hacer el bien buscan honra, buscan gloria y honra, la aprobación de Dios e inmortalidad es vida eterna, ¿verdad? Es vida eterna, es lo que buscamos en Dios, es lo que buscamos de Él. Pero miren la diferencia ahora. Miren la palabra pero. La palabra pero, hagan de cuenta que son las bisagras de la puerta, que la puerta da vuelta para acá o da vuelta para allá. Aquí cambia el tema. Antes vimos que dice vida eterna, gloria, honra e inmortalidad, ¿verdad? Son las cosas que recibe el que busca a Cristo. Pero ahora en el 8 habla de los inconversos, de los rebeldes. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. 9. Tribulación y angustia para todo ser humano que hace lo malo. Miren, al judío primeramente y también al griego. El judío siempre es primero en salvación, pero es también el primero en condenación. ¿Por qué? Porque al judío Dios le dio la ley y el judío tenía más luz que cualquier otro ser humano. Y al que Dios le da mucha luz, lo mantiene mucho más responsable que los demás. Por eso dice la Biblia, no busquen ser maestros o pastores, porque ustedes van a recibir doble condenación o se van a ser juzgados con una medida más severa. ¿Por qué? Porque si nos pasamos las horas y los días estudiando la Biblia, pero no hacemos lo que dice, tenemos más luz que los demás, ¿verdad? Porque tenemos nuestras narices dentro de los libros y tenemos más responsabilidad. A los judíos eso es lo que les dice, por eso son los primeros en la bendición y en la condenación también en el juicio. Y los cristianos que conocemos la palabra de Dios, Dios nos mantiene responsables de acuerdo a lo que sabemos de su palabra. Y a los que tienen ya tiempo viniendo aquí, ya conocen mucho de la palabra de Dios y Dios los hace responsables de lo que saben, ¿verdad? Por eso Pablo dijo, no he dejado yo de enseñarles todo el consejo de Dios, toda la palabra, todo el evangelio. Pablo lo predicó a las iglesias. Entonces esas iglesias tienen la responsabilidad de vivir de acuerdo a lo que han aprendido, la luz que han recibido de Dios, igual que todos nosotros, ¿verdad? Yo sé que algunos aquí no sé cuántos años tienen sirviendo al Señor. Es más, voy a hacer una encuesta. ¿Quién tiene 5 años de conocer al Señor? Levanten la mano. Todos los que tengan 5 años de cristianos, o si tienen 20 o menos, no, levanten la mano todos. 5. ¿Nada más? ¿Tan poquitos? Ok, 10. ¿Cuántos tienen 10 años de caminar con el Señor? 20. 30. 15. 30, no tienen ni 30 años de edad todavía. ¿Toda tu vida? Miren, uno de los poquitos. Imagínense, hay muy pocos que tienen 30 años de conocer al Señor, ¿verdad? Entonces, los que conocemos al Señor por más tiempo somos más responsables ante Dios por el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Y Dios nos mantiene responsables sobre eso. ¿Okay?
Versículo 10, dicen ahora, cambia de nuevo, miren otra vez la palabra pero. Acá vimos en el versículo 8, pero habla de los malos, ¿verdad? Ahora en el versículo 10 habla de los buenos. La palabra de nuevo, pero gloria y honra, paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Miren el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no hace acepción de personas, sea uno del color que sea, de la nacionalidad que sea, de la educación o riqueza o ignorancia que tenga. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene hijos favoritos. Dios a todos nos ve igual. Miren nada más en varios lugares donde dice que Dios no hace excepción de personas. En Job 34:19, Job 34:19, antes de los Salmos, dice, cuánto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes. Miren nada más a Dios, que no hace excepción de personas, de príncipes. No importa qué tan alto estén. ¿Quién es el príncipe? El hijo del rey, ¿verdad? Son los que van a seguir a ser reyes cuando muera el rey. No hace excepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Para Dios dijo, yo los hice a todos y yo sé cuál vale más. Ninguno, todos valen lo mismo. Todos valen lo mismo. Otro lugar donde habla de esto, Hechos 10:24. Hechos 10:24 dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Versículo 25. 10:25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Entonces, ¿por qué la gente le reza a San Pedro? Si Pedro aquí no permitió que lo adoraran, ¿verdad? Ok. 27. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Tengo que adelantarme un poco más. Al versículo 34. Me equivoqué, de 24 al 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, miren, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y la última está en Efesios 6:9, se las leo, dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Cuando Dios dice una cosa, hay que poner atención. Cuando Dios dice 2 veces, como decía el Señor, de cierto les digo, es doble énfasis. Dios no hace acepción de personas. Aquí ya vimos 3 lugares, 3 citas donde Dios dice que Él no hace acepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Así es de que nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que tratar a todo el mundo igual. Tenemos que agradecerle a Dios infinitamente lo que hizo en la cruz por nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto nos ama el Señor para haber enviado a su Hijo? Compartí una historia en la mañana y se las voy a compartir los que no la oyeron. Los que la oyeron, no les cuentan a los demás como en las películas, no les digan lo que sigue, ¿ok? No les molesta cuando han ido al cine y hay alguien detrás de ustedes, están narrando todo lo que viene adelante. ¡Cállese! No me arruine la película, por eso pagué. En México es clásico. ¡Ay, cuídate, porque ahí te vienen por atrás!
Yo cuando estaba en Guadalajara era bien cinero, iba todas las semanas al cine y me molestaba tanto cuando algún abusador, ¿verdad? Por decirles así, estaba cerquita y está contando todo lo que viene. Uy, ahorita lo van a dar, ahorita lo van a agarrar, uy, ahorita le va a pasar esto. Oh. Bueno, no cuenten, ¿ok? La historia va así. Un auctioneer, subastador, gracias, alguien me ayudó en la mañana. Un subastador, esta es una historia verídica, ¿ok? Es una historia real. Dice, en el Distrito de Colombia, la policía subastó 100 bicicletas que no habían sido reclamadas. Bicicletas que habían sido robadas o se las habían encontrado. Así es que van a subastar 100 bicicletas. Está un muchachito de 11 años ahí. Él quiere una bicicleta, pero el problema es que solamente tiene $1. Empieza la subasta. Y él luego dice, $1. Pero el problema es que la bicicleta se vendió por mucho más que eso. Siguieron una tras otra y cada que abrían la subasta, $1 por la bicicleta. Ya faltaba solamente una bicicleta de las que más le gustaban, de esas de off-terrain, les dicen, esas con las que pueden andar por las piedras y no se ponchan y por los cerros y todo. Quería una de esas y ya era la única que quedaba. El hombre que está, el subastador, lo estaba viendo y veía que no iba. Con $1 no iba a agarrar una bicicleta y ya era la última. Y él dice, $1. Y dice el señor, llegó hasta 8 la venta y dice, vendida al niño que está aquí por $9. Y dice, dame tu $1. Y le empieza a contar pennies y 5 y 10 y pesetas a completar el $1. Él saca sus $8 de la bolsa, el subastador, los pone y le da su bicicleta. Y el niño no lo puede creer. Se va y de pronto para, estaciona su bicicleta y regresa y abraza al Señor del cuello y llorando, lágrimas llorando de agradecimiento. ¿Qué diferencia, verdad? El corazón de un niño tan agradecido. El canto que cantamos hace rato que se llama, dice gracias, que cantamos gracias, me gusta tanto porque en realidad es lo que decimos, gracias Señor. Gracias Señor por haberme tratado, por habernos salvado, por habernos perdonado. Todo lo que dice el canto tan hermoso, ¿verdad? Sin embargo, tomen atención de esto. La otra parte que voy a compartir no la compartí en la mañana, la voy a compartir, se las guardé para ustedes. La guardé para ustedes. Esta es la historia de un niño agradecido, ¿verdad? Ahora, hay otra historia verídica también, verídica. Sucedió durante el tiempo de la guerra de Vietnam. Dice, esta es la historia de un soldado que venía de regreso después de haber peleado en Vietnam. Llamó a sus padres desde San Francisco. Mamá, papá, ya vengo a casa, pero tengo un favor que pedirles. Tengo un amigo que voy a traer conmigo. Claro, le dijeron, nos gustaría mucho conocerlo. Dijo, pero hay algo que deben de saber, continuó el hijo. Él fue herido terriblemente en una pelea, en la guerra. Pisó en una mina y perdió su brazo y su pierna. Y no tiene a dónde ir. Y quiero traerlo conmigo para que viva con nosotros. Lo sentimos mucho, hijo, pero tal vez puedes encontrarle otro lugar donde viva. No, mamá y papá, yo quiero que viva con nosotros. Hijo, le dijo el padre, tú no sabes lo que estás pidiendo. Alguien con una lesión, incapacitación como la de él, va a ser una carga muy terrible para nosotros. Tú sabes que tenemos nuestras vidas que vivir y no podemos dejar que alguien venga e interfiera en nuestras vidas. Pienso que tú debes de venir a casa y olvidarte de ese muchacho. Él encontrará un lugar donde vivir. En ese momento el hijo colgó el teléfono y sus padres no oyeron de él más.
Unos días después, sin embargo, recibieron una llamada del Departamento de Policía de San Francisco. Su hijo había muerto al haberse caído de un edificio, les dijeron. La policía pensó que era un suicidio. Los padres estaban completamente quebrantados y volaron a San Francisco y los llevaron a la morgue para identificar el cuerpo del hijo. Lo reconocieron, pero el peor error fue cuando descubrieron algo que ellos no sabían. Su hijo le faltaban un pie y una mano. Los padres de esta historia son como muchos de nosotros. Se nos hace muy fácil amar a los que están bien parecidos o los que son divertidos para convivir con ellos, pero no nos gusta la gente que viene y nos interfiere, nos estorba en nuestra vida. Preferimos mejor alejarnos de ellos, a los que no están sanos, guapos o inteligentes como nosotros somos. Pero sabe, dice, gracias a Dios, dice, thankfully, dice, por fortuna, hay alguien que no nos trata así. Alguien que nos ama con un amor incondicional y nos da la bienvenida a su familia, no importa cómo hayamos venido a Él. ¿Se dan cuenta? Esos padres despreciaron a su hijo estaba tan quebrantado que mejor se suicidó. Porque decía, si no lo reciben a Él, porque va a ser un estorbo, cuando sepan que soy yo voy a ser el estorbo, y no quieren que les arruine su vida. ¿Y cuántas veces nosotros a veces tratamos a gente con desprecio? Cuando dice Dios que Dios no hace acepción de personas, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer? No debemos de hacer eso, ¿verdad? Nunca debemos de hacer eso. ¿Saben, hermanos? Una vida, para que valga la pena, hay que vivirla para Dios y para los demás. Este fue el que dijo Albert Einstein, uno de los científicos más famosos de toda la historia. Dice, una vivida por los demás es una vida que vale vivirse. Vale la pena vivirse. Y yo también les digo, no importa cuánto vivamos, cuántos años vivamos, ya sea una vida larga o una vida corta. Lo importante es para quién la vivimos y cómo la vivimos. Eso es lo que importa. Y tal vez no muchos de ustedes conozcan la vida de Jim Elliot. Jim Elliot era un misionero que se fue a Centroamérica, al Ecuador, a predicar el evangelio a una tribu de indígenas salvajes, eran tremendamente salvajes. Y ellos llegaron a compartir el evangelio. ¿Y saben lo que hicieron con los 4 jóvenes? Los mataron. Los atravesaron con lanzas y los mataron. Cuando Jim Elliot y sus compañeros, ¿saben? Tenían rifles llenos de balas. Escuchen esto. Ellos tenían sus rifles llenos de balas porque andaban de cacería cuando los rodearon los indígenas con lanzas y jabalinas y se dejaron matar en lugar de matar a los indígenas. ¿Saben por qué? Porque dijo Jim Elliot, si los matamos se van al infierno, pero si nos matan nosotros nos vamos al cielo. Y prefiriendo dejarse matar. Y dijo una frase muy famosa que dijo, no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. No es tonto el que da lo que no puede retener. Nadie podemos retener nuestra vida, ¿verdad? Yo no puedo garantizarle a nadie que mañana voy a amanecer vivo. No puedo, porque no sé, no depende de mí. Pero lo que sí puedo hacer es entregarle mi vida al Señor y dejar que el Señor me guíe hasta el último día de mi vida. Eso es lo que debemos de hacer. Para que no seamos juzgados de acuerdo a lo que dice este libro tan poderoso, la palabra de Dios, que todos aquellos que endurecen y cierran su corazón a Cristo van a recibir la condenación eterna.
Todos somos eternos. Todo ser humano desde el momento en que nace es eterno de ahí en adelante. Tenemos un principio, pero no un fin en el sentido de que vamos a dejar de existir. Vivimos por toda la eternidad. Todo depende a dónde elegimos o a quién elegimos servir. Si servimos a Cristo, vamos a la gloria, al cielo con Él. Si decidimos servirnos a nosotros mismos, estamos siguiendo las enseñanzas del diablo, egoístas, y vamos a terminar en el infierno. Todo depende a quién elegimos servir. Porque servimos a alguien, siempre servimos a alguien, ¿verdad? Todos, dijo el Señor Jesús, no podemos servir a dos amos. Porque con uno va a quedar mal, a uno va a amar y al otro va a aborrecer. Si amamos y servimos a Cristo, no vamos a obedecer ni amar al demonio, ni las cosas del demonio. Lo vamos a servir con todo el corazón. Y eso es lo que les recomiendo. Nos recomiendo a todos nosotros que lo hagamos de corazón y por el resto de nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a